Son las 22 horas con 53 minutos cuando les damos la más cordial bienvenida a Hora 23, comenzando una nueva semana ya en el mes de septiembre. Vamos directamente a los temas que trataremos en esta edición. Revisamos en principio tres del ámbito nacional e internacional. Ha concluido hace pocas horas el cuarto encuentro del gabinete binacional conformado por representantes de Perú y Bolivia. Allí ven ya las imágenes de la llegada del presidente peruano a la capital de Pando. Se reunió luego con el presidente del Estado, Evo Morales, y se dieron a conocer poco después las conclusiones del encuentro. Tendremos un contacto con nuestro corresponsal en Cobija para conocer los detalles de esa reunión. Pero quizás uno de los acuerdos más importantes, hubo varios, tiene que ver con la decisión de Perú de construir un nuevo puerto en la ciudad de Hilo para habilitar ese espacio cuando se concluya el ferrocarril bioceánico, aquel que comenzará o que tendrá un punto de inicio en el puerto de Santos en Brasil y que tendrá el otro extremo justamente en Hilo, Perú. Uno de los temas de Hora 23. Hace poco tiempo se presentaron 53 personas y se registraron ese mismo número como candidatos a fiscal general del Estado. En las últimas horas se ha dado a conocer que la lista ha sido depurada y han quedado habilitados 38 candidatos. Hablaremos con la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la senadora Adriana Salvatierra, sobre la marcha de este proceso que se encamina ya a sus etapas finales. Reiteramos, de 53 candidatos registrados, han quedado habilitados 38. Y en el panorama internacional, un intenso movimiento en el campo político por una parte y económico por el otro en dos vecinos importantísimos para nuestro país. Primero, Brasil. El pasado viernes se dio a conocer una decisión del Tribunal Supremo Electoral que ratificó la inhabilitación de este hombre, Lula da Silva, para ser candidato a la presidencia de ese país. Lula no puede ser candidato. Tiene una condena de 12 años de prisión por corrupción y el Tribunal Supremo Electoral ha ratificado lo que ya había señalado hace poco tiempo la justicia. Hablábamos de dos países, el segundo es Argentina. Hoy en un dramático mensaje al país, el presidente de ese territorio de Argentina señaló que la crisis económica ha entrado en una fase crítica y por lo tanto corresponde también la adopción de medidas de ese carácter. Macri ha anunciado un paquete de varias medidas con un solo objetivo: reducir el déficit fiscal a cero y bajar dramáticamente la inflación. Hablaremos con un experto en temas internacionales de la situación política en Brasil y económica en Argentina. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro primer programa de la semana. De esta forma es que iniciamos Hora 23. Y esta noche también hablamos de la Feria Gastronómica Saborea y Vive La Paz. Una feria que se llevará a cabo en su 7ª versión y en la cual usted podrá degustar gastronomía deliciosa, gastronomía paceña, tradicional y por supuesto innovadora. Así que esta noche estaremos conociendo más acerca de esta Feria Gastronómica Saborea y Vive La Paz, que este año llega con características muy especiales que la hacen distinta a pasadas versiones. Así que esté muy atento porque esta noche conocemos todo acerca de la comida tradicional e innovadora que se podrá exponer en esta feria Vive y Saborea La Paz. Respecto al tema con el que iniciamos este programa, la elección del fiscal general del Estado, tenemos ya la publicación disponible en nuestra página de Facebook Hora 23 para que usted pueda participar a través de ella y emitir sus comentarios. Ponga atención, que es la siguiente. Hay 38 profesionales habilitados que continúan en carrera por ocupar la Fiscalía General y 15 inhabilitados que pueden objetar esta decisión a partir del martes 4 de agosto. Y comenzamos a hablar precisamente de ese tema, el proceso de selección de quien será el nuevo fiscal del Estado, un cargo importantísimo en la estructura del Estado boliviano por las responsabilidades que implica justamente el conjunto de tareas a cargo de esa personalidad.
Estamos en contacto con nuestros estudios, los estudios de Bolivisión en la ciudad de Santa Cruz, donde se encuentra la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la senadora Adriana Salvatierra. En principio le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, Juan Pablo. A través tuyo un abrazo cordial a quienes nos acompañan en el hora 23 y un placer estar con ustedes. El mismo saludo desde la ciudad de La Paz. Ya lo anticipamos, se ha cerrado la cuarta etapa del proceso de selección de candidatos a fiscal general del Estado. ¿Con qué número de candidatos se ha cerrado la lista de personas habilitadas para continuar el proceso que va a continuar en los próximos días, senadora? Bueno, de los 53 postulantes, 38 han quedado habilitados posterior a la etapa de verificación de requisitos, pasan a la etapa de impugnaciones y en esta etapa de impugnaciones, que comprende 7 días de acuerdo al reglamento, se podrá no solamente tomar conocimiento público por la ciudadanía, ya está disponible hoy en 3 medios de circulación nacional escritos, se publicó la lista de los postulantes habilitados, está disponible en las páginas web de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y esperamos que la ciudadanía, tomando conocimiento de los postulantes que quedan habilitados, pueda hacer llegar sus observaciones, si es que hubieran, a la Comisión de Justicia Plural. Enseguida vamos a hablar de las siguientes etapas del proceso, pero antes del total de candidatos y candidatas que existían al principio, solamente 6 eran mujeres. Depurada la lista, han quedado para las siguientes etapas solamente 3. ¿Esta cifra es correcta? Exactamente, es correcta. Si bien el reglamento ha garantizado todas las condiciones para que puedan presentarse mujeres en igualdad de condiciones, con varones profesionales, especialistas del derecho fundamentalmente en materia penal, los resultados han sido los que conocemos. Conflictos similares tuvimos en el caso del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional en la legislatura pasada, cuando hicimos la preselección de candidatos a magistrados para someterse al voto electoral, y nos encontramos con que aún en la sociedad, pese a que legalmente se garantizan todas las condiciones para que exista participación equitativa entre hombres y mujeres, paritaria entre hombres y mujeres, pues pareciera que todavía continúan existiendo brechas de desigualdad entre hombres y mujeres que impiden que exista una mayor participación femenina. Legalmente se han dado todas las condiciones para que los resultados puedan variar. Ahora entendemos, usted nos va a confirmar si estamos en lo cierto, que a diferencia de las instituciones que usted mencionaba, en el caso de la elección del fiscal general del Estado, para las siguientes etapas no se necesita una cantidad mínima de mujeres. ¿Es así? No, por supuesto, porque estamos hablando de un solo cargo definido por la Constitución Política del Estado como máxima autoridad ejecutiva del Ministerio Público, la máxima representación del Ministerio Público. No requiere, al no ser un espacio de representación, no requiere paridad de género o equidad de género, no tiene suplencias. Quien sea el nuevo o la nueva fiscal general del Estado disputa un solo cargo a selección y designación de la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 del voto. Ha concluido la cuarta etapa del proceso. Vamos a comenzar este 4 de septiembre y hasta el 10 del mismo mes la quinta etapa, que consiste en el inicio de las impugnaciones. ¿Cuáles son las características de este proceso? ¿Qué debe hacer una persona o una institución que quiere impugnar a un candidato? ¿Cuál es la documentación o la argumentación que puede presentar? Bueno, primero yo creo que esta etapa en realidad es la tercera. La primera etapa fue la de presentación de postulaciones, la segunda es la de verificación de requisitos, contrastada además con los documentos y la información que puedan proporcionar 6 instituciones a las cuales se les solicitó. La tercera etapa ya es esta etapa de impugnaciones y la cuarta es la de evaluación curricular. En la etapa de impugnaciones se prevé que hoy, publicado 3 de septiembre, a partir del 4 hasta el 10 de septiembre, 7 días calendario, cualquier persona individual o colectiva que pueda impugnar a cualquiera de los postulantes
Primero, con dos requisitos. Uno de ellos es que el memorial o la documentación que presenten sea acompañado y debidamente fundamentado de forma escrita. Y lo segundo es que adjunte prueba idónea que permita realizar una valoración objetiva con un carácter legal a la comisión. Dentro de todo este periodo, una vez culminado la etapa de presentación de impugnaciones, obviamente corresponde la resolución de las mismas y esperamos entre los días 10, 11 y 12 sesionar como comisión para emitir las resoluciones correspondientes a las impugnaciones que hubieran llegado. Pero nuevamente nosotros ratificamos, cualquier ciudadano, cualquier personalidad o persona colectiva, organización, si tiene alguna observación sobre alguno de los postulantes, puede hacerlo llegar de forma escrita a la comisión para que se proceda a su valoración correspondiente. Justamente a propósito de las impugnaciones, en esta jornada el diputado opositor Rafael Quispe ha anunciado que va a impugnar la candidatura o el nombre del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, a quien señala como presunto autor de hechos de violencia intrafamiliar. Mencionó usted ya la documentación que debería presentarse en el caso de una impugnación, específicamente si esa fuera la acusación del diputado Quispe, violencia intrafamiliar, ¿con qué debería respaldar su demanda? Mire, primero creo que, como presidenta de la comisión no puedo hacer referencia particular a ninguno de los postulantes. Más aún si me refiero en un medio de comunicación a la comisión de un delito tan delicado. No puedo referirme al mismo. Si el ciudadano diputado Rafael Quispe desea hacer una observación sobre cualquier postulante, independiente del nombre, independiente de los conflictos que hubiera tenido él con algún postulante, puede hacerlo llegar a la comisión y de la misma forma, si adjunta prueba idónea, si fundamenta de forma debida la impugnación, por supuesto que merecerá una consideración por parte de la comisión. Favorable o desfavorable, la comisión emitirá una resolución que de todas maneras es inapelable. Pero ratifico nuevamente, referirme a un caso en específico no puedo porque podría ser sujeto de recusación dentro de la comisión. No olvidemos que todavía faltan etapas posteriores dentro del proceso de selección y designación del fiscal general del Estado. Muy bien, revisemos ahora las siguientes etapas. Una vez que se ha seleccionado o se ha preseleccionado a los candidatos habilitados, luego, ya lo he explicado muy bien, tenemos la fase de impugnaciones. La siguiente correspondería a la fase de la evaluación curricular. Esta, entiendo, tiene una calificación del 40%, ¿verdad? Bueno, tiene tres componentes internos el proceso de evaluación. La evaluación curricular, que tiene una ponderación de 40 puntos, la evaluación escrita, que tiene una ponderación también de 40 puntos, y la entrevista, perdón, de 30 puntos, y la entrevista que también tiene otra valoración de 30 puntos. Juntos hacen 100 puntos, y creo que es importante resaltar también que la participación del sistema universitario inicia a partir de la etapa de evaluación curricular y la evaluación escrita. También creo que es importante ponderar que dentro del cronograma y dentro de los anexos previstos para la comisión existe un formato de calificaciones que está disponible en la página web de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y este formato de calificación de los documentos, de los diplomados, las maestrías, los doctorados, los años de experiencia profesional general, específica y la producción intelectual, tienen una ponderación correspondiente y correlativa a los años de experiencia laboral, por ejemplo, o a los grados académicos que hubieran alcanzado. Esto no permite establecer valoraciones de carácter subjetivo sobre los postulantes, sino que apegarse estrictamente a los documentos que el postulante hubiera presentado. En el caso del examen escrito, creo que también es importante resaltar los mecanismos de transparencia y además resaltar la participación del sistema universitario. El sistema universitario elabora una batería de 120 preguntas, de las cuales 60 serán sorteadas el día del examen escrito en la ciudad de La Paz, y a partir de eso a los postulantes se les asignará un código QR, que es como una especie de código de barras que solamente es legible a partir de un lector
desde, por ejemplo, un celular. Al momento de corregir el examen, ninguno de los miembros de la comisión va a conocer el nombre del postulante que le corresponde el examen que está corrigiendo. Entonces, solamente después que se le asigna la calificación, producto de, evidentemente, el examen que elabora el sistema universitario, recién se contrasta con el uso de herramientas tecnológicas el nombre. Y finalmente, la etapa de entrevistas, que como en el anterior proceso de preselección de fiscales, de Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, evalúa conocimiento del área, gestión y propuestas, y se sortean 3 preguntas, dándole a cada uno de los postulantes un espacio máximo de 10 minutos. A propósito del papel del sistema universitario, estaba pendiente hasta hace algún tiempo la conformación de la comisión académica que va a acompañar el proceso en las etapas que corresponde. La Universidad Boliviana ya ha dado a conocer la nómina de académicos que participarán en las etapas en las que está involucrada la Universidad Boliviana. Bueno, ya diferentes universidades han remitido una lista de posibles personas profesionales, además especializados en materia penal, que acompañarían este proceso de selección. Sin embargo, estábamos a la espera de la reunión del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia para que pudieran ellos remitir formalmente de todos los departamentos, las universidades públicas que hubieran presentado postulantes para acompañar este proceso y que formalmente se incorporen al trabajo de la Comisión Mixta de Justicia Plural. Recordamos también que la fase de entrevistas se va a realizar entre el 23 y el 28 de septiembre. A propósito de ello, ya que hablamos de una de las últimas etapas del proceso, recordamos, senadora, cuál es la calificación mínima que debe conseguir un candidato para ingresar a la fase final. Bueno, para que ingrese primero a la etapa de entrevistas, debe obtener un puntaje mayor al que sumado alcance un puntaje superior a los 56. Con 56 puntos, el postulante queda habilitado para pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero si sumado, por ejemplo, en la etapa de evaluación curricular, más el examen escrito, no supera, por ejemplo, los 26 puntos, automáticamente queda desplazado y eliminado de las fases anteriores y no pasaría a la etapa de entrevistas. Para recordar un poco el calendario, creo que es importante. Las impugnaciones serán presentadas del 4 al 10 de septiembre. La resolución está prevista del 5 al 12, sin embargo la comisión prevé trabajar los 3 últimos días, 10, 11 y 12 de septiembre. Se generará una siguiente publicación de los postulantes que pasan a la etapa de evaluación el 13 de septiembre y la evaluación curricular está prevista desde el 13 de septiembre hasta el 17 de septiembre. La evaluación escrita estaríamos aproximadamente desarrollándola en la ciudad de La Paz el 19 de septiembre y las entrevistas del 22 al 27 de septiembre, con el fin de ya elaborar un informe final que pase a la Asamblea Legislativa para su consideración, esperamos aproximadamente la primera semana de octubre. A propósito del sistema de calificación, en estos días algunos diputados y senadores de la oposición han reiterado un concepto que ya lo plantearon en la fase previa antes de la convocatoria al cargo. Me refiero al argumento de que la valoración de la entrevista a 30% otorga un puntaje muy alto que daría lugar a que, desde su perspectiva, el oficialismo pueda designar a quien crea más afín a sus políticas. ¿Cómo ve estas observaciones? Bueno, primero, por la experiencia en el anterior proceso de preselección de magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional. Primer elemento, nosotros pasamos una lista de preguntas con las respuestas escritas para los parlamentarios que son miembros de la comisión y los parlamentarios adscritos. Se sortean las preguntas, el postulante recoge un número de preguntas y automáticamente, si se valora el conocimiento, el diputado o el senador puede saber
si el postulante responde o no responde de forma acertada a la consulta que se hace respecto a los conocimientos en su postulación a la Fiscalía General del Estado. No existe margen para que se pueda proceder a una calificación arbitraria sobre el conocimiento si es que los parlamentarios cuentan con el cuestionario, con la consulta y la respuesta. Segundo, no existe tampoco margen de interpretación a preguntas que en el caso anterior nosotros íbamos a plantear que se ratifique en este caso las 60 preguntas que sobraron del sorteo del examen escrito se incorporan dentro de la etapa de entrevistas. Por tanto, son preguntas que al haber sido trabajadas también con el sistema universitario contarán con un alto grado de valoración y ponderación y calificación académica. Y finalmente, la gestión y las propuestas son las únicas dos preguntas. En el caso de la gestión, también producto del sorteo de consultas que emanen de las preguntas que quedan después del examen escrito, y no existe posibilidades de valoraciones subjetivas. Los miembros de la oposición que son partícipes de la comisión, que son miembros de la comisión, podrán también tomar conocimiento y hacer un seguimiento de las respuestas. No existe margen a interpretaciones. Si un postulante responde de forma equivocada una pregunta sobre conocimientos o gestión, inmediatamente va a ser de conocimiento de los miembros de la comisión. La observación de la oposición, aparte de los datos que usted menciona, más bien apunta a señalar que la etapa de la entrevista personal está sobrecalificada. Se ha insistido en este argumento en las últimas horas. ¿Comparte o no comparte este punto de vista? En absoluto. 40 puntos son asignados a la evaluación curricular. Trabajado punto por punto con el sistema universitario. El sistema universitario acompaña esta fase. De la misma forma, al igual que la evaluación y la entrevista, 30 puntos corresponde cada una de las etapas. Entonces, yo considero particularmente, por la experiencia que tenemos del anterior proceso de preselección, es una calificación equilibrada, que busca establecer equilibrios. Primero, entre la solvencia curricular del postulante, los méritos acumulados producto de los grados académicos que hubiera alcanzado, la producción intelectual que hubiera generado, la experiencia profesional tanto general como específica. En una segunda etapa, la evaluación escrita del conocimiento y finalmente el desenvolvimiento del postulante, que también es importante en su ponderación. Por el contrario, consideramos nosotros que existe un equilibrio en los tipos de calificaciones. Y quiero recordar algo también, creo que es absolutamente necesario. En el pasado proceso de preselección de Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, los parlamentarios de oposición que acompañaron con nosotros la etapa de entrevistas, a muchos de los postulantes que llegaron a estar en la papeleta porque tuvieron las calificaciones más altas, porque tuvieron la capacidad y la idoneidad profesional, los miembros de la oposición también colocaron altísimas calificaciones, porque existe evidentemente profesionales del derecho que se presentan con una reconocida e incuestionable trayectoria profesional. Y creo que intentar desmerecer la valoración curricular, el examen escrito y las entrevistas, que son una etapa del desenvolvimiento de los postulantes sumamente importante, queda fuera de lugar. Ahora, senadora, ¿es correcto y preciso hablar de la participación de la Universidad Boliviana como conjunto cuando, por ejemplo, la Universidad Mayor de San Andrés, quizás la más importante del país o una de las 2 o 3 más importantes, ha afirmado que no está participando en este proceso porque no lo considera muy transparente? Bueno, el rector de la universidad, ustedes saben que ha decidido optar por posiciones políticas antes de optar por posiciones institucionales como sistema universitario. Incluso intentó en el anterior proceso de selección generar quiebres, generar rupturas en la relación de la Asamblea con el sistema universitario para llevar adelante el proceso de preselección de magistrados. La Asamblea Legislativa tiene un calendario de actividades que no se va a someter a los caprichos del señor Waldo Albarracín. Con el sistema universitario nosotros hemos desarrollado un trabajo con la mayor cordialidad, con la mayor amplitud, respetando además profundamente
las observaciones que pueda presentar el sistema universitario a la elaboración del reglamento, el sistema de ponderación, a las calificaciones que habilitan o no a una etapa, y producto de eso también, por ejemplo, resultó que quienes obtengan un puntaje inferior que sumado con el puntaje de las entrevistas no alcance para pasar a la asamblea, inmediatamente queda fuera del proceso de selección. Entonces hemos tenido una relación bastante cordial, en el sentido laboral también profundamente productiva, y esperamos que esa relación se mantenga. El sistema universitario está compuesto por 11 universidades del país, de las cuales la Universidad Mayor de San Andrés es una universidad. La Universidad Gabriel René Moreno, la Universidad Mayor, la Universidad de San Simón, de Cochabamba, de Chuquisaca y el resto de las universidades públicas del sistema universitario están participando, están acreditando a los profesionales, y esperamos nosotros que podamos desarrollar el trabajo con la mayor cordialidad en los siguientes días. A propósito de la lista de 38 habilitados, la oposición también ha hecho notar que en esa lista se encuentran varias exautoridades o del Ministerio Público o de otros ámbitos de la justicia, y relaciona a esas personalidades con posiciones cercanas o próximas al gobierno. Esta situación, de acuerdo al punto de vista de la oposición, establece algunas sombras sobre el carácter independiente de los posibles candidatos a fiscal. ¿Cuál es su punto de vista ante estas observaciones? No es un punto de vista, es un criterio objetivo. No se puede establecer bajo subjetividades la deslegitimación, desacreditación de los postulantes. Por ejemplo, siempre se utilizó en el proceso anterior la característica de servidor público como si fuera una connotación negativa o una condición negativa para los postulantes. Servidor público es el señor Rubén Costas, que es gobernador de Santa Cruz. Servidor público es el senador Yerko Núñez, que es de oposición. Servidor público es el director de una unidad jurídica de la Alcaldía de La Paz. Servidor público es el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín. Servidor público puede ser un servidor de carrera que ha trabajado en el órgano judicial desde sus ingresos, calificado por sus propios méritos académicos o profesionales. Que seas servidor público no es condicionante para que seas afín al partido de gobierno. Incluso la ley del funcionario público establece diferentes tipos de funcionarios. Uno de ellos está precisamente el funcionario de carrera, aquel que ingresa por sus méritos profesionales. Entonces, venir aquí a decir que la condición de servidor público es una condición que debería considerarse excluyente para un postulante, queda absolutamente fuera de lugar. De hecho, dentro del proceso de calificación se valora ampliamente la experiencia profesional específica. Si hubiese trabajado, por ejemplo, de carrera ya en el Ministerio Público, en Defensa Pública, en el órgano judicial, Tribunal Constitucional, direcciones jurídicas de entidades públicas, defensorías o Procuraduría General del Estado, tiene una ponderación específica, porque se sobreentiende que el profesional, y aquí se puntúan esos elementos, se sobreentiende que el profesional está ampliamente calificado y con una experiencia profesional lo suficientemente solvente para llevar adelante las tareas del Ministerio Público. Segundo, yo no puedo, nuevamente le reitero, referirme absolutamente a ninguno de los postulantes, porque puedo ser recusada en la Asamblea Legislativa Plurinacional en mi condición de presidenta de la comisión. Si ellos desean referirse a algún postulante, si ellos desean impugnar a algún postulante, precisamente esta es la etapa, del 4 al 10 de septiembre, siempre y cuando fundamenten de forma adecuada su impugnación y adjunten prueba idónea que pueda permitir su valoración dentro de la comisión. Nuestra última pregunta, senadora. El actual mandato del fiscal general del Estado fenece el 23 de octubre. ¿Cuándo tendremos ya el nombre de su reemplazante y cuándo debería jurar al cargo? Estimamos nosotros que la primera semana de octubre pueda concluir el trabajo de la comisión presentando un informe formal con las calificaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Y precisamente alrededor de la tercera semana de octubre podamos conocer ya en realidad vamos a designar la primera semana, pero tomaría posesión del cargo la tercera semana de octubre. Gracias, senadora, por ese contacto con los estudios en Bolivisión Santa Cruz, por los comentarios y la información que nos ha brindado. Su despedida, por favor. No, un abrazo cordial, muchas gracias por el espacio informativo y esperamos nosotros que en la medida de las posibilidades como medio de comunicación puedan acompañarnos también dentro de este proceso para certificar, para garantizar junto a ustedes que es un proceso transparente, que prioriza la meritocracia, la idoneidad y fundamentalmente que tendremos un nuevo fiscal general del Estado incuestionable en términos éticos e incuestionable en términos académicos. Gracias una vez más por su presencia en Bolivisión y en Hora 23. De Santa Cruz nos vamos hasta Cobija, la capital del departamento de Pando. Les hablamos al principio de Hora 23 de una importantísima reunión binacional que se ha registrado en esta jornada. Se trató del cuarto gabinete binacional, Perú por un lado, Bolivia por el otro. Vamos a establecer contacto con Cobija, así como lo hicimos con Santa Cruz. Allí está nuestro compañero Israel Gutiérrez, que nos va a dar a conocer detalles del tema. Israel, buenas noches, la información. Un saludo al país. Efectivamente nos encontramos en el centro de la ciudad de Cobija, en la Plaza Germán Buch, una plaza muy tradicional, en puertas de la gobernación, la alcaldía y la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Hoy día ha sido un día muy beneficioso para el departamento Pando y para el país, después de una firma de convenios, firma de acuerdos con el hermano país del Perú, y en realidad eso beneficia no solamente a la economía, sino son 380 millones de dólares que hay de inversión en el departamento, y eso se suma esta firma de convenios y acuerdos. Nos encontramos con el gobernador del departamento, que muy gentilmente ha aceptado en la entrevista esta noche. Gobernador, por supuesto, un día muy positivo para el departamento. Buenas noches, Israel. Efectivamente, muy contentos porque la firma de convenio beneficia a Bolivia en muchos temas, como el tren bioceánico, los acuerdos en el tema de seguridad, Fuerzas Armadas, etcétera. Pero en esta región contentos porque se ha dado un paso importante en el tema del paso fronterizo, Extrema San Lorenzo, aquí en la Amazonía peruana y boliviana. El presidente del Perú en realidad es el que ha dado el paso. Bolivia antes insistía, el presidente Morales, pero ahora ha sido el presidente del Perú. Se ha adelantado ayer en la visita a San Lorenzo, ha conocido la ruta, 8 kilómetros nos falta para integrar en Perú y 80 kilómetros en Bolivia. Él ha verificado que falta la construcción de algunos puentes y también ha comprometido que lo más breve posible se debe aperturar, y en el acuerdo firmado se manifiesta que gradualmente se tiene que dar en realidad el paso fronterizo, se tiene que convertir en algo real, para que podamos circular personas primero, porque ya Migración en Perú ha determinado la apertura de oficina en el lado peruano y posteriormente aduana. Y por supuesto esto nos alegra a nosotros porque tendremos la posibilidad de vender algunos temas de que producimos aquí en la región, y seguramente también ellos podrán vendernos, ¿no? Compartir en el tema comercial es importante para mejorar la economía de ambas regiones, ¿no? Por supuesto, el departamento se destaca por tener una economía alta, es caro vivir en Cobija, pero esto por supuesto va a beneficiar en que algunos costos se van a reducir y la gente va a poder adquirir cosas en el Perú, y por supuesto ya no va a tener que pasar entre Perú, Brasil, Bolivia, sino ahora algo más cercano, y por supuesto eso es muy beneficioso. Usted conoce Israel, aquí consumimos, a diferencia de lo que era hace 4 o 5 años, frutas, verduras muy económicas de Perú. Por supuesto, nosotros producimos algo que le interesa a ellos, por ejemplo el ladrillo, carne de ganado vacuno, temas que ellos están con poca producción y nosotros podemos vender granos, etcétera. Y esperemos nosotros que ese paso fronterizo se aperture lo más antes posible, porque nos va a ayudar a desarrollar Pando. Nosotros estamos con todas las ganas de producir mucho más, pero el mercado interno es pequeño, pero entendemos nosotros que la ventana del Perú va a ser importante. Ahora, sabe Israel, nosotros tenemos que venir por Brasil y es muy dificultoso, son como 3 horas más de carretera, es más burocracia. Brasil tiene muchos problemas de aduana,
Entonces nuestras mercaderías no pueden pasar alimentos, los peruanos no pueden pasar alimentos. Entonces creo que todo esto nos dificulta y esperamos, por supuesto, que esto se haga realidad a través del convenio firmado el día de hoy. Por supuesto, la inversión es grande, gobernador, y esto beneficia al departamento. Y por supuesto, muchas cosas van a ser positivas de ahora en adelante con este convenio. Y por supuesto, en los siguientes meses vamos a ver obras tangibles en el departamento. Sí, Pando, mira, estamos terminando un puente en el río Beni, ¿no es cierto?, en Peña Amarilla, de 39 millones de dólares. Está un puente avanzado en Madre de Dios, en nuestra carretera 200 kilómetros están avanzando. Nuestro aeropuerto de Cobija, nuestro hospital de Cobija, el agua potable de Cobija, son obras que tienen un costo, lo decía, 380 millones de dólares promedio, que se están ejecutando en este momento y que a partir de este año se empiezan a entregar. El puente del río Beni se entrega este año, el hospital, el comando de la policía, el inicio del próximo año. Entonces todo ya tenemos previsto hasta el 2020 entregar muchísimas obras en Pando. Y bueno, es la alegría de ver que ahora sí vemos que el futuro que hablábamos de Bolivia, que lo considerábamos Pando, se está volviendo en presente, ¿no? Gracias a las gestiones, por supuesto, del presidente, y ahora nuestra integración con Perú, que también ha sido un sueño para Pando. Gobernador, muchas gracias. Buenas noticias para el departamento de parte de usted. Ese es el informe, amigos, desde el departamento de Pando. Son 30 grados en el ambiente a estas horas. Estos días va a ser mucha calor, nos reporta el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología. Y con este reporte nosotros volvemos hasta la ciudad de La Paz. A nuestros amigos de la hora 23, muy buenas noches. Gracias a ti, Israel, por ese contacto. Israel Gutiérrez, a las 23 horas con 29 minutos, es informe desde la capital de Pando, donde se registra, ya lo decía, una temperatura de 30 grados. Cerramos el tema del cuarto encuentro del Gabinete Binacional. Nos vamos a continuación a un corte, unos instantes, y volvemos para ocuparnos de la situación política en Brasil, también el panorama electoral y del anuncio formulado hoy por el presidente argentino respecto a un conjunto de medidas que apuntan a frenar una crisis económica preocupante. Volvemos con ustedes y con los temas que les anticipaba hace algunos instantes. Noticias en el vecindario de distinto carácter, pero de profundo impacto en tanto Brasil como Argentina. Hablaremos primero de Brasil, una decisión del Tribunal Supremo Electoral conocida el pasado viernes respecto a la confirmación de la inhabilitación de este hombre, Ignacio Lula da Silva. El Tribunal Supremo Electoral confirmó lo que ya había dicho la justicia de ese país. Lula, condenado a 12 años de prisión por actos de corrupción, habría recibido un departamento de una empresa que tuvo relaciones comerciales y relaciones de contratos con el gobierno. No puede ser candidato para las elecciones que se cumplirán dentro de muy poco tiempo, el 7 de octubre de esta gestión. Vamos a hablar de ese tema en principio y luego de la crisis con Argentina. Y lo vamos a hacer con Álvaro del Pozo, analista internacional, con quien de tiempo en tiempo compartimos temas sobresalientes del contexto mundial. Álvaro, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Juan Pablo, un gusto estar esta noche contigo y compartir estos temas interesantes de coyuntura latinoamericana. Gracias a ti una vez más. Brasil, la preocupación de los partidarios del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula. La decisión del Tribunal Supremo Electoral cierra definitivamente las compuertas a la posibilidad de que Lula sea candidato, o hay algún resquicio electoral judicial al que todavía puede recurrir el expresidente. Técnicamente y jurídicamente quizá estamos ante la presencia de una candidatura ya muerta, porque el Tribunal Electoral ha razonado jurídicamente, 7 de sus miembros han tenido el mismo fallo, es decir, que Lula no se puede habilitar, solo ha habido un voto contrario. Por lo tanto, a nivel electoral es una candidatura muerta. Sin embargo, la defensa de Lula ha anunciado recurrir a las instancias no electorales, sino superiores de la justicia brasileña, Corte Superior y Corte Suprema, pero con un solo objetivo, que es también de estrategia política, de mantener la posibilidad frente al electorado la presencia de Lula en un binomio. Sin embargo, esto siempre va a tener una fecha perentoria. Es hasta el 17 de septiembre que los partidos están obligados a formalizar ya su candidatura y su binomio oficial. Por lo tanto, hasta el 17 parecería que el Partido de los Trabajadores
pretende alargar en el imaginario brasilero que Lula va a ser candidato, con el fin de cohesionar al Partido de los Trabajadores y que el sucesor, que en este caso es Haddad, el que figuraba como vicepresidente, pueda captar esa unidad del Partido de los Trabajadores en torno a la figura de Lula. Ahora, antes de ahondar en las características y las consecuencias políticas y electorales de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, llama la atención, desde luego positivamente, que poderes independientes en Brasil, la justicia por un lado, el órgano electoral en otro, dicten medidas como estas que en otros países tal vez no serían comunes. Esas son las cosas envidiables del Brasil. Hay otras cosas que no deberíamos imitar, como toda la corrupción de Lava Jato, todo lo que ha ensuciado el sistema político. Pero en este caso, Juan Pablo, tú das en la tecla que el Brasil ha demostrado al mundo que tiene poderes independientes, que Montesquieu, cuando nos regaló la división de los poderes en el espíritu de las leyes, obviamente en el Brasil se está cumpliendo, se materializa. Tenemos un poder judicial que ha actuado en consecuencia a las evidencias y a las pruebas que se han demostrado, y un tribunal electoral que ha reaccionado frente a la ley, ¿verdad? Porque ya tenían un fallo en segunda instancia, motivo por el cual era inhabilitado el presidente Lula. Casualmente y paradójicamente, esa ley de la ficha limpia había sido promulgada durante el mandato de Lula. Por lo tanto, lo envidiable del Brasil es justamente lo que tú indicas, la independencia de los poderes. En la Argentina estamos viendo al lado también mucha corrupción y mucha gente extraña un poder judicial independiente. Se están descubriendo que de alguna manera la mayoría de los jueces en la Argentina responden a intereses o respondieron a intereses políticos partidarios. Ahora, respecto a la estrategia política del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, bien lo apuntabas, quieren mantener la imagen de Lula hasta el último día posible, si es posible incluso antes del plazo final. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? ¿Jalar votos a favor del candidato que sustituya a Lula o cuál es la idea? Evidentemente, otra de las paradojas de nuestra región es que un presidente, Lula, al que todos lo hemos querido, a Lula lo hemos querido de alguna manera todos los ciudadanos latinoamericanos. No todos. La mayoría en este caso, porque era un tipo muy carismático, etc. Sin embargo, en las últimas encuestas electorales, Lula aparecía como el primero en la preferencia electoral. Esa es otra, por supuesto, una ganancia para el Partido de los Trabajadores. Lula por sí solo ya representaba una candidatura fuerte. En cambio, el Partido de los Trabajadores solo no representaba una posibilidad en el Brasil. No creo que represente ahora mismo una posibilidad real en el Brasil con la no participación de Lula. Pero lo que quiere el Partido de los Trabajadores es justamente utilizar la fuerza de la imagen de Lula para que el candidato elegido, el delfín elegido por Lula, el vicepresidente que figura hoy, Haddad, en la nómina, en la plancha o en el binomio presentado por el Partido de los Trabajadores, pueda captar ese caudal de votos. Por lo tanto, esa es la estrategia, simplemente de cohesionar con la imagen, recibir mucho más apoyos, pero el momento que caiga definitivamente la candidatura de Lula el 17 de septiembre, vamos a entrar a un nuevo escenario de preferencias electorales, donde quizá creo que se van a beneficiar otros actores de la ausencia de Lula en las elecciones. Justamente sobre las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, quien está segundo en las encuestas es un personaje singular de la política brasileña, Bolsonaro. Se le atribuye una tendencia de centro-derecha. Será el principal beneficiario, aunque hoy en día está a una diferencia sustancial respecto a Lula da Silva, que ya no puede ser candidato, pero ¿se verá beneficiado con la candidatura ya nula de Lula? Bolsonaro se va a ver beneficiado, uno, por la ausencia de Lula, y dos, por el descontento generalizado que existe en la sociedad brasileña sobre la corrupción que se ha generado en el último tiempo. Por lo tanto, Bolsonaro se presenta a sí mismo también como una especie de Trump brasilero, es decir, un gobierno quizá más tirado a la derecha que a la centro derecha, donde medidas absolutamente de tinte de derecha, en algunos casos declaraciones xenófobas, en algunos casos declaraciones contra las mujeres, contra los homosexuales, es decir, es un candidato que de alguna manera va a recuperar un voto muy conservador del Brasil y sobre todo ese descontento sobre la corrupción que hemos sido testigos en el último tiempo.
Creo yo que la política brasileña nos va a dar algunas sorpresas sobre candidatos outsiders, que van a aparecer en estos tiempos, ya que no queda mucho, alguna candidatura fuerte que pueda, a partir, obviamente, repito, de la exclusión del presidente Lula. Creo que el punto clave, el punto de inflexión en las preferencias electorales se va a dar el 17 de septiembre. Había un candidato que ha declinado su participación, que era João Batista, que se presentaba como el candidato que realmente podía combatir contra la corrupción, un hombre de mucha talla de probidad, de honestidad, pero lamentablemente se ha retirado, y yo creo que el 17 de septiembre, con las candidaturas existentes, se va a generar un nuevo escenario y habrá que estar atentos el 17 de septiembre para ver dónde van a fluir esas tendencias electorales. Ahora, por lógica, quizás mucha gente se pregunta lo siguiente. Hoy existe una tendencia en el electorado a votar mayoritariamente por la figura de Lula, que representa teóricamente una opción de izquierda. ¿Qué pasará cuando esa opción de Lula desaparezca de la papeleta? ¿La gente se inclinará mágicamente hacia una opción de derecha, que es la que encarna Bolsonaro, o habrá un matiz intermedio? Va a haber un matiz intermedio, pero no olvidemos que Lula dejó en todo ese trayecto de su gobierno muchos recuerdos nostálgicos de una sociedad brasilera que en muchos casos encontró en Lula su incorporación a la sociedad brasilera. No debemos desconocer que Lula tuvo medidas absolutamente dirigidas a recuperar un Brasil excluido, un Brasil profundo en educación, etcétera, muchos sectores que añoran el retorno de Lula, por eso es obviamente su preferencia electoral. Y Haddad va a tener el reto de alguna manera reemplazar ese liderazgo, pero no solo el liderazgo, sino el discurso. En el Brasil ha calado mucho, como lo vemos en otras sociedades, y acá habrá que hablar también de la Argentina, más allá del desastre casi grotesco de la corrupción en la Argentina del periodo Kirchner, hay todavía un 30% que sigue apoyando a Cristina Kirchner. Por lo tanto, esas medidas sociales que se hicieron en el Brasil van a ser siempre el motor que pueda capitalizar, o ese caudal de votos que pueda capitalizar a Haddad, un voto de izquierda. Pero hay un voto que no se identifica ni con izquierda ni con la derecha. Ese voto creo que va a ir a Bolsonaro porque de alguna manera muestra la novedad de tener un Trump brasilero en las elecciones, que de alguna manera, más allá de lo que podamos decir del candidato Trump, genera cierto entusiasmo en muchos sectores que son conservadores de la sociedad brasilera. Mencionaste dos conceptos claves para el análisis de la situación brasileña: gente a favor de Lula o del PT por cuestiones de justicia social, gente en contra por una corrupción que fue escandalosa. ¿Cuánto puede pesar el factor de la justicia social? ¿Mucho más que la condena a la corrupción? Mira, es una pregunta muy difícil, Juan Pablo, te lo digo, porque además de difícil es dolorosa. En una sociedad absolutamente moderna, en una sociedad con valores, no debería existir esa pregunta. Corrupción proscrita, desterrada de la política. Por lo tanto, no deberíamos tener esa pregunta. Pero la pregunta es válida. Y no deberíamos tener a candidatos manchados por ese fenómeno. Tu pregunta es tan válida porque estamos en sociedades donde se han perdido los valores. Por eso te digo, es muy difícil la respuesta. Yo aspiro que sea castigada la corrupción, que sea sobre todo castigada la corrupción, pero lamentablemente hemos visto ejemplos a lo largo de nuestra historia en Latinoamérica que ese factor de corrupción todavía es aceptado socialmente por nuestra sociedad. Por lo tanto, es una pregunta dolorosa con una respuesta dura. Por lo tanto, en porcentajes creo que vamos a repartir todavía ese electorado entre los que aceptan la corrupción y quieren retornar a esas nostalgias de políticas sociales, pero con corrupción inclusive, que aquellos que prefieren ver un Brasil que se pueda reinventar, porque sí, lo que necesita Brasil es reinventarse políticamente. Hay un sistema absolutamente carcomido por la corrupción. Creo que necesitaría el Brasil un candidato que ofrezca eso, que ofrezca de verdad una reinvención del sistema de partidos y una reinvención de la gente que hace política. Nos han demostrado los brasileños que en el nivel judicial tienen gente absolutamente proba, que dan esperanzas de una sociedad absolutamente correcta. Por lo tanto, yo aspiro que tarde o temprano el Brasil encuentre un liderazgo y un discurso que pueda ser capaz de enamorar al Brasil, pero un Brasil que queremos todos en Latinoamérica. Un Brasil que nos dé ejemplo, que nos arrastre a todos en esa locomotora de la región, pero sobre todo en aras de
desterrar la corrupción del Brasil. Y en ese proceso tendremos dos fechas claves, las hemos mencionado, pero las recordamos: 17 de septiembre, la fecha de presentación de candidaturas, y 7 de octubre, elecciones en Brasil. Así que octubre será un mes de grandes novedades para la región. Así es, Juan Pablo. Hablemos ahora de Argentina. Hablábamos de un vecindario que está en cierta manera en crisis, ya sea política o económica. Si hablamos de crisis económica, Argentina es hoy el territorio más inquietante en cuanto a lo que puede suceder en el futuro. Hoy el presidente Mauricio Macri dirigió un mensaje a su país, un mensaje con características casi dramáticas. No dijo la famosa frase de Víctor Paz Estenssoro: Bolivia se nos muere. Podía haber dicho Argentina se nos muere, pero lanzó afirmaciones respecto a lo que puede ser el futuro de esa nación. Recordamos a través de la siguiente nota de nuestro compañero John Guzmán las características y contenidos de ese mensaje. En un mensaje grabado, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció su estrategia contra la aguda caída de la moneda nacional y calmar los mercados internacionales. Entre las medidas que anunció, hay el restablecimiento de los impuestos a las exportaciones, la reducción del aparato estatal y protección de ciertos programas sociales. En cuanto a su equipo de gobierno, anunció una reducción de los ministerios en más de la mitad para compactar el gabinete y dar una respuesta más focalizada a lo que se viene. Todas estas acciones realizadas en Argentina son de repercusión en nuestro país. Los parlamentarios afirman que por la cercanía entre estados podría haber un efecto que también pueda perjudicar en particular a quienes viven en esa región. Preocupante por un lado para nosotros. Hay muchos bolivianos o bolivianas viven en la Argentina, ¿no? La crisis definitivamente les ha afectado también a ellos. Definitivamente. Hay mucha gente que ha salido a trabajar ahí y según los datos estadísticos, el censo, hay mucha gente que vive en la Argentina. Pero de todas maneras, el pueblo boliviano, nuestro gobierno ha convocado a nuestros hermanos bolivianos, ¿no?, aquí poder retornar a su país. Pues eso dijo nuestro presidente: retornar, aquí vamos a generar condiciones de vida. Afirman que se está tomando previsiones y evitar que afecte a quienes también reciben dineros desde ese país vecino. Algunos analistas económicos manifiestan que el efecto no va a ser mucho, ¿no? Hay algunos otros que manifiestan que sí es posible, que el efecto va a ser grande. Pero de todas maneras, nuestras autoridades tomen los recaudos necesarios al respecto. También han manifestado, yo le he escuchado a las autoridades del órgano ejecutivo, van a tomar los recaudos necesarios para que el efecto no sea muy fuerte al Estado boliviano. Hay preocupación y lamentablemente son los gobiernos de derecha los que han llevado a esta crisis, afirma la parlamentaria Aguilar. ¿Cómo trabaja la derecha cuando retorna? ¿Cómo cambia las cosas en esos países? Muy bien, es el panorama y las reacciones en el país a propósito de la situación en Argentina. Respecto a estas condiciones, Álvaro, ¿cuánto de porcentaje de responsabilidad de la crisis económica actual le corresponde a la era de los Kirchner y cuánto a la era más reciente de Macri? Voy a sonar muy bueno con la gestión del presidente Macri, pero yo le atribuiría fácilmente el 80% de la responsabilidad al manejo de Cristina Kirchner sobre todo. Los números de Néstor Kirchner han sido buenos. La economía de la bonanza se benefició con el régimen de Néstor Kirchner. Los datos son espectaculares en reducción de la pobreza. Realmente hubo mucha bonanza. Por lo tanto, no se tuvo que recurrir a la emisión de la moneda y jamás hubo un déficit tan alto, déficit fiscal, como dejó la señora Kirchner. Nosotros, Juan Pablo, estamos cuando Cristina, el 2014, cierra su gestión, hablamos del 8% de déficit fiscal. 8%. 8%. Hoy en día, uno de los méritos que nadie lo menciona de la gestión de Macri es haber reducido el déficit fiscal en 0.9%. Y lo piensan reducir en esta gestión al 0.5%. Por supuesto, la economía Kirchner era emisión de moneda más déficit, más el incentivo al consumo, resultado inflación. Por lo tanto, con esa emisión de la moneda había cierto control del cambio con la moneda americana.
Sin embargo, cuando llega Macri y él apuesta desde el principio a transparentar su economía, poner números reales, decía Macri, a la economía, porque los datos incluso oficiales eran engañosos. No era transparente en los datos de la economía argentina. Por lo tanto, Macri llega en una economía absolutamente dañada, enferma, y hace las medidas que se deben asumir en estos tiempos, ¿verdad? Reducción del déficit, reducción del gasto corriente, reducción de la inversión pública, reducción de las transferencias a las provincias. Por lo tanto, hay una serie de medidas que se van ajustando desde los últimos 3 años que más o menos tiene ya la gestión de Macri. En los 2 primeros años de Macri hubo crecimiento económico. Hubo un plan, por ejemplo, del crédito de vivienda que impulsó el mercado de vivienda al 40%. Obviamente hay responsabilidad del presidente y de la gestión Macri en esta última parte de la crisis. Es decir, se le acusa al presidente Macri no haber visibilizado este momento con la anticipación debida. Ya se notaba en diciembre ciertos rasgos de la economía argentina donde tenía que haber una intervención ya del Banco Central, en este caso, para de alguna manera controlar el cambio con el dólar. Se han atrasado, en mayo de pronto se toman medidas absolutamente drásticas, los intereses suben del 26% al 40%, para darte un dato, en la región los intereses más altos los tiene Surinam, Venezuela y Haití, que están en el orden del 22-23%. En Argentina llegaron la anterior semana a 60%. De 40 en mayo a 60 la anterior semana. Por supuesto que son medidas drásticas que sobre todo afectan la credibilidad y la confianza de esa economía. Ninguna medida tan drástica de la noche a la mañana justifica a los inversores permanecer en esos mercados. Ahora bien, a Macri también le ha venido una coyuntura difícil internacional. Cuando Macri llega al gobierno, él apuntaba porque la Argentina firme convenios de libre comercio con Europa, con Estados Unidos. Y sin embargo, el mundo cambió en los últimos 2 años. Con la presencia del presidente Trump en Estados Unidos, cambió la visión de la economía porque Estados Unidos adoptó medidas proteccionistas. Por lo tanto, estos acuerdos de libre comercio, que eran la esperanza para muchos países, Argentina, Colombia, por así decirlo, que aspiraban a cerrar ya estos acuerdos, se han visto de alguna manera frustrados. Ese cambio de paradigma en la economía mundial ha afectado obviamente a la Argentina. La subida de intereses de Estados Unidos también ha traído mayores capitales a esa economía. Por lo tanto, las economías emergentes han perdido la presencia de inversiones extranjeras porque estos prefieren la seguridad y llevar sus dineros a Estados Unidos. Por lo tanto, hay una suerte de combo de elementos que han hecho que este momento la economía argentina esté en una crisis, pero creo, Juan Pablo, sinceramente, que se va a salir. La Argentina ha muerto muchas veces económicamente y se ha parado. Esta crisis no es comparable, por ejemplo, a la del 2001, que ha sido mucho más fuerte. Por lo tanto, las previsiones del gobierno es hoy sí, o dentro de pocas horas, el ministro de Economía se va a reunir finalmente con la gente del Fondo Monetario para recibir el dinero, esos 50.000 millones que se han ofrecido, una parte por lo menos, y de alguna manera pedirle al fondo reduzca sus condiciones, porque pueden ser muy fuertes a la hora del efecto directo a la sociedad argentina. Ahora, todo presidente siempre tiene la obligación de hacer un cálculo económico en crisis como esta, pero también un cálculo político. Recordamos que el próximo año ya habrán elecciones generales en Argentina. ¿Macri estará dispuesto a sacrificar su capital político con medidas económicas duras que no le den popularidad, o será el típico político que tiene un pie en las próximas elecciones y otro pie en la realidad económica? Mira, el mérito, por darle un adjetivo a las decisiones que ha tomado el presidente Macri, son en este sentido. De ninguna manera en 6 meses la economía argentina va a tener otro matiz. O sea que vamos a ver un periodo de recesión. Tú sabes, como bien me indicas, el próximo año ya se celebran las elecciones, por lo tanto Macri está tomando más medidas reales, sin importar hipotecar su caudal de votos, su preferencia electoral, que todavía la tiene, pero creo que la Argentina va a estar en un dilema importante. Va a decir, o
seguimos apoyando en la esperanza de que esta economía y que estas medidas de alguna manera subsanen la economía, como nos pasó a nosotros con el doctor Paz Estenssoro. Fueron medidas de shock. Se le acusa a Macri que fue muy gradualista en sus medidas, pero finalmente la economía boliviana se recuperó y salimos adelante. O van a votar por esa esperanza, porque al otro lado no tienen más que ver políticos, ex autoridades que están cada día entrando a la cárcel. Se dice que la corrupción entre el 2004 y el 2015 en la Argentina alcanza a 36.000 millones de dólares. Es decir, son cifras que absolutamente, están hablando del 30% de su Producto Interno Bruto. Es decir, es terrible lo que ha pasado en la Argentina. Por lo tanto, la Argentina no tiene muchas otras esperanzas donde depositar la fe en un futuro mejor. Por lo menos Macri está asumiendo el reto de salir adelante. Dice, es hora de poner las cosas claras. Ojalá esta sea la última crisis, pero obviamente hay que tomar medidas duras. Yo creo que la Argentina va a madurar políticamente y le va a dar un nuevo chance a Macri en el sentido de decir, esperemos si estas medidas finalmente logran la credibilidad de la economía argentina y que los inversores vuelvan a creer. Obviamente que el argentino deje de comprar dólares, empiece a creer en su peso y creo que podemos salir. Creo que esa va a ser la reacción de la sociedad argentina, porque lo que tiene al otro lado es una oposición que todavía no se termina de armar. El peronismo histórico no se ha terminado de rearmar, más allá que están buscando una distancia con la propia Cristina Kirchner. La facción que sigue a Cristina Kirchner está prácticamente ya desterrada de la realidad argentina. Por lo tanto, creo que al presidente Macri le ha venido una coyuntura política interesante, porque no tiene una oposición realmente que tenga un discurso renovador o que pueda contrastar lo que Macri está haciendo, porque es lo único que queda por hacer. Porque además, y con esto concluimos, tal vez haya un parangón con lo que hablamos en Brasil. La opción, si no fuera esta, sería volver a figuras y a esquemas que estuvieron muy comprometidos con la corrupción. La cifra que mencionaste es escandalosa y ese fue el matiz o el otro lado de la moneda que se podría ofrecer a un país. Mira, y en el caso de la Argentina es que la gente ha visto el dinero. En caso de Lavallato sabemos que se han manejado millones de dólares de corrupción. En este caso veíamos las maletas, cómo las tiraban a un convento, veían esas filmaciones que veían, cómo la cantidad de dólares la gente estaba contando. Por lo tanto, ha sido mucho más morboso y escalofriante lo que ha pasado en la Argentina, porque la sociedad argentina ha podido ver en imágenes de qué estábamos hablando. Estos últimos cuadernos K, que todo el relato que hace este chofer, que han desnudado una corrupción que creo que la Argentina, por lo menos esa línea política, ha terminado de hipotecar lo poco que le quedaba. En resumen, los nostálgicos del socialismo del siglo XXI pueden estar todavía preocupados porque no hay señales claras de que en algunos países estos principios vuelvan a ganar. Absolutamente, porque todo proceso político, en este caso que ya dura aproximadamente entre 15 y 20 años, dependiendo de los casos, ya ha llegado a su máxima contradicción. Y han encontrado y se visibiliza esa contradicción justamente por la corrupción. Por lo tanto, creo que van a tener que pasar otros 20 años para que estos nuevos, estas ideas del socialismo del siglo XXI, o llamemos como la llamemos, vuelvan a aparecer. Son ciclos políticos que tienen una duración. Algunos encuentran contradicciones de una manera, otros de otra, pero esta han encontrado en la corrupción de gente que levantaba las banderas de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. ¿Estas señales en Brasil y en Argentina tendrán algún eco en nuestro país o el vecindario tendrá su propia personalidad y nuestro país tendrá una diferencia? Siempre hay connotaciones directas frente a las influencias que recibimos del barrio. Vemos Venezuela, vemos Nicaragua, vemos Brasil, vemos Argentina, vemos Ecuador. Por lo tanto, eso va a tener que afectar en algún momento. En este momento, a nivel nacional, la economía acompaña, pero van a encontrar las contradicciones justamente en respeto a la democracia. Creo que ahí va a ser el debate fundamental. Todavía no estamos en un debate de alta corrupción, hay casos de corrupción que los que no se han esclarecido, pero creo que el debate de la contradicción del actual proceso en Bolivia es más en la democracia que en la corrupción. Por lo tanto, hay unos que
manifiestan con absoluta claridad que hay una violación a los preceptos democráticos, al referéndum, en este caso el 21. Por lo tanto, creo que el debate se va a concentrar en el respeto a la democracia, quienes apuestan de verdad por la democracia y quienes no apuestan por la democracia. Creo que ahí podemos comparar la idea con Nicaragua, que no tiene problemas económicos, pero sí tiene una contradicción con la propia democracia. Por lo tanto, creo que el debate se va a concentrar en esa línea. Álvaro del Pozo, analista internacional, una vez más, gracias por las valoraciones y la orientación para comprender el fenómeno de Brasil, el fenómeno de Argentina y su relación con nuestro país. Hasta una próxima oportunidad, Álvaro. Juan Pablo, cuando tú gustes. Gracias una vez más. Ya es tiempo, porque estamos prácticamente concluyendo la jornada, de recordar lo que ha sido importante en materia de información este lunes. Y protestas en el centro de La Paz, los cocaleros de los Yungas decidieron este lunes en un cabildo realizar movilizaciones permanentes y otorgar un plazo hasta el miércoles al gobierno de Evo Morales para la liberación de su dirigente Franklin Gutiérrez y el repliego de las fuerzas de erradicación de coca de la zona en conflicto. Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Martín Vizcarra, firmaron este lunes la declaración de Cobija, que recogió acuerdos y compromisos de trabajo en 42 puntos y 12 acuerdos puntuales en diferentes materias. En uno de los puntos, Lima destacó que realiza esfuerzos necesarios para la vigencia del protocolo complementario de hilo, que está paralizado en su tratamiento en el Congreso peruano. El diputado de Unidad Demócrata, Rafael Quispe, informó este lunes que presentará ante la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional una impugnación en contra de la candidatura del actual fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, a la Fiscalía General del Estado por Pega Mujeres. Y en el panorama internacional, tras producirse este pasado domingo un incendio de magnitud en el Museo Nacional de Río de Janeiro, este lunes se contabilizó gran parte del baluarte perdido, en los cuales se encuentra un meteorito de 5 toneladas hallado en 1784, el esqueleto de Lucia, la mujer con más años de Sudamérica, los restos del primer dinosaurio montado en Brasil y otras joyas que formaban parte de la época imperial brasileña y que ahora se encuentran reducidos en cenizas. Tratamientos capilares 2x1 solo en Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez. Avenida 20 de octubre, esquina Aspiazu. Reservas 242-3422 y 796-13-518. Bueno, en este bloque hablamos de la 7ª versión de la Feria Gastronómica Saborea y Vive La Paz. Vamos a conocer la publicación que se encuentra disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23, para que usted pueda participar de este tema. Feria Gastronómica Saborea y Vive La Paz. En los últimos 3 años en la Feria Gastronómica participaron 195 unidades económicas. Lograron vender 46.698 raciones entre platos fuertes, platos de media mañana y postres, equivalentes a 833.031 bolivianos. Bueno, y esta noche hablamos de esta feria gastronómica en la cual usted puede encontrar comida tradicional e innovadora y que se va a llevar a cabo por 7ª ocasión. Damos la bienvenida a nuestra invitada. Nos acompaña la señora Cecilia de Bonadona, directora de Competitividad y Emprendimiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Bienvenida, Cecilia, qué gusto. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación para que podamos promocionar todo nuestro evento que ya viene este fin de semana. Así es, tenemos mucho por conocer. Para aquellos que nunca asistieron a la Feria Gastronómica, estén atentos porque tenemos muchísimo por conocer acerca de esta importante feria. También damos la bienvenida a nuestros invitados que se encuentran en el otro lado del set y que esta noche nos han traído algunas demostraciones para probar un poquito de lo que se expondrá en la Feria Gastronómica de La Paz, Saborea y Vive La Paz. Damos la bienvenida a José Evia y también a Miguel Ángel Flores, ambos chefs de Stick on the Grill. Él está en el otro lado del set.
bienvenidos a ambos. Y también damos la bienvenida a Carmen Mantilla, chef de Food Trucks Contrarruta. Bienvenidas a todos ellos, bienvenidos a todos ellos. Vamos a hablar en unos minutos más, vamos a conversar en el otro lado del set, vamos a mostrar todo lo que han traído esta noche y ya pueden ver algunos platos deliciosos que ellos van a estar exponiendo en la feria Saborea y Vive La Paz. Muy bien, es momento de comenzar a hablar de esta importante feria y lo hacemos justamente con la directora del área de competitividad y emprendimiento de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Cecilia. Hace 7 años que nace esta feria de Saborea y Vive La Paz. ¿Cómo surge esa iniciativa? ¿Cómo nace esta feria? Efectivamente, yo creo que el sector gastronómico ha ido abriéndose de paso muy aceleradamente y tenemos definitivamente en estos últimos años, sobre todo en estos últimos 3 años, un incremento bárbaro de todo lo que son restaurantes, a los emprendedores en esta área y los jóvenes dedicados en esta temática, lo cual ha posibilitado que nosotros también podamos ver con los ojos de desarrollo económico a este sector y podamos fortalecer y definitivamente apoyar, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos de esta feria gastronómica? Bueno, sobre todo hacer conocer, abrir mercado para muchos emprendedores, para fortalecer algunos restaurantes que ya están asentados en nuestra ciudad, para posibilitar que muchos otros se hagan conocer y sobre todo en esta última versión tenemos muchas novedades. Por ejemplo, tenemos los food trucks, que es la comida sobre ruedas que llamamos, y además vamos a ampliarnos hasta la noche, cosa que no sucedía en los años pasados, para que la gente pueda disfrutar de buena música, diversión, todo en familia y puedan conocer toda la oferta culinaria de la ciudad de La Paz. Muy bien, se amplían los horarios entonces este año como novedad de la Feria Gastronómica Saborea y Vive La Paz. A ver, vamos recordando cómo era la feria hace 7 años y cuánto ha evolucionado hasta el momento. La cantidad de expositores, cantidad de participantes, cantidad de visitantes también, por supuesto, el movimiento económico que generó en un principio, lo que ha generado hasta la pasada versión, la última, que fue la 6ª versión, ¿cierto? Sí, absolutamente. Desde un inicio que venía muy débil, muy modesta, eran esfuerzos muy esporádicos hasta que a partir del 2015-16, que iniciamos la última gestión de nuestro alcalde en Revilla, comenzamos a dimensionarla y también la población. Hemos posibilitado que tanta gente se acerque. Ahora tenemos la perspectiva que unas 20,000 personas van a estar con nosotros durante estos 3 días. ¿Se espera 20,000 personas para este año? Sí, estamos programando y yo creo que va a ser la tendencia y además sobrepasar casi el 500,000 de bolivianos en ventas, ¿no? El año pasado, ¿cuántos visitantes recibieron? Hemos recibido aproximadamente 15,000 visitantes. 15,000 visitantes, sí. Y para este año se espera alrededor de 20,000. Sí. ¿Hace cuánto tiempo atrás ya se están preparando para esta feria gastronómica y cómo se preparan ustedes como organizadores? ¿Cómo preparan también a los chefs, a los restaurantes que van a formar parte de esta exposición? Bueno, es todo un proceso, es un modelo que lo hemos establecido dentro del gobierno municipal. Es un modelo que también contempla una escuela municipal gastronómica que tenemos donde jóvenes de escasos recursos de 17 a 35 años pueden acceder y ser chefs a futuro y salen como emprendedores. Algunos son ya insertados laboralmente en diferentes restaurantes de la ciudad y esta feria para nosotros es muy importante porque en agosto empezamos unos cursos de capacitación para que puedan tener toda la temática de innovación y creatividad, porque parte de estos requisitos es que presente cada beneficiario un plato innovador y un plato tradicional de su propio restaurante o de su propio emprendimiento. Así que nosotros estamos apostando a ello y durante toda esta capacitación detectamos a algunos que destacan y hemos premiado a 9 jóvenes sobre todo en diferentes platos, plato de media tarde, plato fuerte, postre y coctelería. Ellos han sido ya premiados como los mejores de todo este proceso de capacitación y van a estar dentro de la feria también con casi los 70 expositores. Que viene una importante oportunidad, una importante vitrina para todos aquellos jóvenes que se están formando en lo que es la Escuela Municipal Gastronómica. Sí. Ellos van a poder exponer esos platos, todo ese talento que tienen en lo que es la Feria Saborea y Vive La Paz. ¿Alrededor de cuántos alumnos ya han pasado por la Escuela Municipal Gastronómica desde que se creó el
del 2016. Sí, hemos pasado casi ya más de 200 jóvenes y el 80% están insertados ya laboralmente y el 20% ya han iniciado su proceso de emprendimiento, donde nosotros en una incubadora de empresas les damos todos los elementos, herramientas, mecanismos para que ellos puedan tener su negocio exitoso. Muy bien, ¿cómo por ejemplo los apoyan para generar la inserción laboral? Que es tan difícil a veces después de salir de la universidad, después de los estudios, conseguir un trabajo puede ser muy complicado. Sí, este año es el año del empleo, así lo hemos denominado, porque creemos que esa es la demanda mayor que tienen los jóvenes sobre todo, y por ello nosotros hacemos acuerdos con todos los gremios, las cámaras de comercio, de industria, y con ellos conjuntamente estamos iniciando ya desde hace 3 años toda esta temática de inserción laboral con un fuerte componente de la capacitación que damos nosotros en todos los temas. Además, hacemos todo un tema de liderazgo, de disciplina, de responsabilidad. Son temáticas muy importantes a la hora de que los jóvenes puedan insertarse laboralmente. Qué bien, felicidades por ello, Cecilia. Es importante apoyar a los jóvenes para que puedan dar los primeros pasos y ejercer sus profesiones. Y bueno, el área de la formación en gastronomía es una de las áreas que tiene más demanda por parte de los jóvenes, sin duda. Efectivamente. Hombres y mujeres. Cuando sacamos las convocatorias, porque tenemos escuelas, talleres de electricidad, electromecánica, metalmecánica, de tecnología, pero cuando sacamos la convocatoria para gastronomía nos rebasa la demanda y realmente es a veces muy doloroso ver que solamente podemos aceptar a 80 alumnos y hay como 200 jóvenes tratando de estudiar gastronomía. Bueno, así es. Y muchos de esos jóvenes que forman parte de la Escuela Municipal Gastronómica estarán presentes en la Feria Gastronómica Saborea y Vive la Paz. ¿Qué tipo de comida se va a presentar en esta feria? ¿Platos nacionales? ¿Platos solamente paseños? ¿Hablamos de comida innovadora? Por ejemplo, ¿cuáles son las novedades que van a estar presentes este año? Sí, tenemos una gama. También hay comida internacional. Por ejemplo, tenemos una paella, pero con quinoa. Esa es una innovación. Claro, entonces ellos ya la han comenzado a vender y realmente a tener mucha aceptación. En vez de arroz van a poner quinoa y tenemos así un sinfín de posibilidades. Hoy día han presentado bastante temas de azaí, por ejemplo, que se está rescatando, que es un grano que realmente nos parece fenomenal, o la gualusa de los yungas. Hemos ido rescatando juntamente con nuestros emprendedores y nuestros chefs todos estos productos que se van a presentar como innovación dentro de toda la feria, pero también tenemos los tradicionales, por supuesto. Hay gente que a veces prefiere lo tradicional y tenemos esa doble calidad donde pueden presentarse los tradicionales y las innovaciones. Bien, ahí para todos los gustos y para que toda la familia pueda asistir a la Feria Saborea y Vive la Paz. El lugar exacto donde se va a llevar a cabo esta feria, los horarios, los días y bueno, si tiene algún costo ingresar a lo que es la feria. Sí, tenemos un ingreso de 2 bolivianos. Súper accesible. Accesible porque queremos que la gente gaste más dentro, comiendo, disfrutando, tengan los ¿Ese ingreso postres. va para los niños también? Los niños no pagan el costo de la entrada. Estamos viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9 en el Parque Urbano Central, que todos conocen, en la Avenida del Ejército. Y vamos a estar el viernes desde mediodía hasta en la noche, el sábado todo el día, porque tenemos también variedad a media mañana, en la mañana. Así que tenemos el domingo de toda la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy bien, desde la mañana hasta las 6 de la tarde, el 7, 8 y 9 de septiembre. El domingo desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que todos a asistir y a disfrutar de estas delicias de la Feria Gastronómica Saborea y Vive la Paz. Muy bien, vamos a conversar ahora con nuestros chefs que se encuentran en el otro lado del set. Ellos han traído algunos platos deliciosos, comida tradicional, también comida innovadora, para mostrarnos esta noche y para que podamos ya tener un adelanto, tan solo un adelanto de lo que se vivirá este próximo fin de semana en la Feria Gastronómica Saborea y Vive la Paz. De inicio damos la bienvenida a José Evia y Miguel Ángel Flores. Ambos son chefs de restaurante Stick on the Grill. Bienvenidos, chicos. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a la invitación. La empresa Stick on the Grill está participando este año con un plato tradicional, un plato innovador. El plato innovador estamos presentando
con el nombre de Amantes Andinos. Amantes Andinos. A ver, es este plato, ¿cierto? Es este acá. A ver, ¿en qué consiste el plato? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo lo han preparado? Tiene dos carnes, carne de llama y trucha, bañada con una salsa de orégano, acompañado con un risotto de trigo y unos vegetales salteados y sellados a la parrilla. Muy bien, ¿y cómo aprendieron a cocinar este plato? ¿Dónde? ¿Cómo? Eso ha sido nuestra... ¿Una idea propia? Nuestra propia idea de nosotros, ¿no? Quisimos hacer una fusión con llama y trucha y de ahí salió. Llama, trucha y trigo. Miren, qué interesante. A ver, ese es el plato innovador. Es el innovador. Muy bien, a ver, vamos con el plato tradicional. ¿En qué consta? ¿Cómo está? Buenas noches. El plato tradicional es una costilla a la barbacoa. Es la costilla stick. Miren qué delicioso se ve. A ver. Viene con la salsa de barbacoa estilo americano hecha en casa. Nosotros mismos hacemos la salsa barbacoa. Las papas son las rústicas y una ensalada fresca. Muy bien, entonces costillitas con salsa a la barbacoa, las papas rústicas que mencionaba y la ensalada fresca. Miren qué delicioso y ustedes van a poder disfrutar de esto en la Feria Saborea y Vive La Paz. ¿Anteriormente han sido partícipes de esta feria o es su primer año? Es la segunda vez que participamos. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena. ¿Qué es lo que más les gustó de la feria anteriormente, la pasada versión? El método que maneja la alcaldía para capacitarnos y ya posteriormente la venta al público, ¿no? Claro, la venta, la atención, compartir también con el público. Seguramente muchos de ellos preguntan acerca de la innovación de estos platos. Claro que sí. Les llama la atención porque son platos como en este caso, por ejemplo, esa fusión de carne de llama, de trigo, es algo que no vemos comúnmente y llama la atención de muchas personas y genera interés. Los platos, más o menos, ¿cuáles son los costos aproximados que van a tener? Los dos salen a 35 bolivianos cada uno. Cada uno 35 bolivianos. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar ahora con Carmen Mantilla. Ella es chef de Contrarruta Food Trucks, una de las novedades que va a estar presente este año en la Feria Gastronómica. Carmen. Así es, buenas noches. Sí, exactamente, estamos presentándonos como Food Trucks, que en esta feria sería la primera vez que participan. Hablamos de comida en carritos, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Y nosotros tenemos comida árabe adaptada al estilo boliviano. A ver, ¿cómo logran adaptar comida árabe y fusionarla con lo que es la gastronomía boliviana? Tratamos de manejar el tipo de carne que consumimos aquí, como ser el cerdo. ¿El cerdo lo fusionaron con? El cerdo lo utilizamos en el kebab. Tiene pollo, cerdo, res, o sea, son 3 tipos de carne. A ver, ese plato que estamos viendo acá, ¿no? Es este. A ver, vemos carne de cerdo, pollo y res. Y res, muy bien. Tienen los 3 tipos de carne, viene acompañado con yuca frita y papa frita. Y tenemos salsa selección, tenemos salsa de cilantro, de albahaca, la tradicional que es de yogur griego y la salsa de tamarindo. Muy bien, ¿y esa preparación que vemos acá encima? Este es el pan pita, es pan árabe. Ah, ya, muy bien. ¿Cómo se elabora este pan, Carmen? Es a base de levadura, agua, es una masa súper simple. Y se leuda, se infla como un globito y ahí tenemos la opción de rellenarla, como ves. Ah, muy bien, qué interesante. Comida árabe fusionada con ingredientes que forman parte de nuestra gastronomía. En este caso, a ver, ¿qué es lo que vemos? Y aquí vemos el kebab, que es una hamburguesa árabe. Igual, en vez de pan normal, tenemos pan pita. Utilizamos la carne de res, pero el tipo de condimento es diferente. Y tiene, en realidad, tú puedes armar tu hamburguesa, pero ahora le hemos traído... O sea, en ese momento uno puede elegir los ingredientes. Cuando estemos en la feria, nosotros te pedimos qué es lo que más o menos queremos para que tú puedas armar nuestra hamburguesa. Las salsas. Ah, muy bien. También son a elección y la cantidad que ustedes quieran. Cada plato sale a 20 bolivianos, así que los pueden ver y a ver si se animan a probar. Seguro que sí, seguro que mucha gente ya se está animando en este momento y bueno, ya está reservando un tiempo para el fin de semana y formar parte de esta feria en compañía de la familia o de los amigos también. Carmen, ¿anteriormente formaste parte de esta feria o es la primera vez? Es la primera vez, como te decía, es la primera vez que están admitiendo carritos de comida, los food trucks, así que estamos como innovación. Bien, ¿qué es lo que esperas de esta feria, Carmen? La verdad, más que todo hacerme conocer y que todos se animen a probar un producto nuevo y diferente.
Muy bien, entonces felicidades a los tres por estas presentaciones, esas comidas deliciosas que nos presentaron esta noche, comida tradicional, comida innovadora, fusiones muy interesantes que nacen de la idea de la iniciativa de estos jóvenes emprendedores que han dedicado, bueno, su tiempo a prepararse en el área de la gastronomía. Y bueno, este próximo fin de semana estarán ellos presentes en la Feria Gastronómica Saborea y Vive la Paz. Y ya para finalizar, Cecilia de Bonadona, le pido que pueda realizar la invitación a todas las personas para que visiten la feria, para que pasen un momento agradable, puedan disfrutar de estas delicias. Sí, queremos reiterar la invitación para los días viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9 de esta semana, de este fin de semana. Y además tenemos mucha diversión, va a haber sorteos, hay mucha música, tenemos grupos de música muy de primer nivel y queremos que todas las familias vayan y compartan con nosotros los sabores de nuestra ciudad, y no solamente la ciudad, sino todo internacionalmente, y puedan tener unos gratos momentos junto a todos nuestros chefs paseños. Así es, gratos momentos, apoyar a los jóvenes emprendedores, promover nuestra gastronomía, comida deliciosa, música de excelente nivel. ¿Qué más podemos pedir? Cecilia Bonadona, directora de Competitividad y Emprendimiento de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ha sido un gusto y nos vemos en la feria. Un gusto, seguro. Te esperamos, por favor. Claro que sí, ahí estaremos presentes. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Este martes. Anita está embarazada. Y tú y yo, eso de amor no aplica. ¿De verdad te quieres casar conmigo? ¿Quieres que seamos una familia y para que cuando nazca nuestro bebé tú y yo ya estemos casados? Sin tu mirada. ¿Por qué uso tío Nacho aclarante? Porque rubia no soy. Sé que la manzanilla clara me lo enseñó mi madre. Ahora yo le enseño a ella que con la jalea real me queda el cabello súper rico. Sé que nunca voy a ser rubia, pero también sé que hoy tengo el cabello más claro y con brillos. Tío Nacho aclarante, el rey de la jalea real. Las 0 horas con 24 minutos, momento de revisar la actualidad informativa, pero en Twitter. El conflicto por la presencia de cocaleros de los Yungas en La Paz, el Twitter de Herbol, que dice: Gobierno minimiza la marcha de los cocaleros de los Yungas. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, señaló que 500 personas de la Universidad Pública de El Alto y 150 de los gremiales se sumaron a la movilización y que no hay la multitudinaria marcha que anunciaron. El punto de vista del gobierno diferente al de los organizadores. Algo más del tema, un tuit de la agencia de noticias Fides que da a conocer una de las resoluciones adoptadas hoy en La Paz por los cocaleros de los Yungas. El tuit dice: Cabildo de Cocaleros de los Yungas determina dar un plazo hasta el miércoles para la liberación del presidente de Aletcoca, Franklin Gutiérrez. Caso contrario, luego se complementó la información, iniciarían un cerco en La Paz. Vamos ahora al tema marítimo, reacciones a propósito de la contrademanda boliviana por el tema del Silala. La Cancillería de Chile publicó hoy lo siguiente. Canciller Roberto Ampuero, el canciller de Chile, y su comentario. Tenemos en la figura de Evo Morales a un candidato en plena campaña y su tema principal, dice la Cancillería chilena, es la hostilidad hacia Chile. Una respuesta y un comentario vía tuit del ministro de Justicia Héctor Arce Saconeta. Él sostiene: las autoridades de Chile deben entender que una demanda internacional no es un acto inamistoso, sino más bien el uso del derecho internacional para la solución pacífica de controversias y que no se puede denigrar a los gobernantes del otro Estado como lamentablemente lo hacen.
Y con estos tweets cierro mi participación. Me despido hasta más tarde. Hasta pronto con ustedes. Chao, Paola. Bueno, adiós Juan Pablo, así llegamos al final de Hora 23, pero la invitación está hecha para que nos reencontremos dentro de unas horas en otro programa más. Los dejamos con los datos del tiempo gracias a AccuWeather para que el clima no nos sorprenda en esta jornada. Familias bolivianas, buen descanso.